oeste mientras realiza sus actividades al mediodía. Vamos ahora al plano nacional. Vamos a tocar el tema de Venezuela, pero con personajes nacionales para hablar de este tema, porque mientras en las calles de este país hermano de Venezuela las protestas continúan, pues Nicolás Maduro se va quedando sin aliados en la región, luego de las cuestionadas elecciones del pasado domingo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el de Chile también, Gabriel Boric, y ahora el más reciente, pues Gustavo Petro de Colombia, pues cuestionaron estas elecciones. ¿Por qué es tan importante el desenlace de lo que sucede en Venezuela para nuestra región? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora María Paula Romo, líder de Construye y ex ministra de Gobierno. María Paula, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, gracias a ustedes por la invitación. Miramos con pena, con dolor, con indignación lo que sucede con el pueblo venezolano. También recuerdo que su organización política, el Movimiento Construye, envió una delegación a Venezuela para observar las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio, invitados por el candidato de oposición al gobierno de Maduro. ¿Venezuela, cree usted, ha pasado de un régimen dictatorial a uno totalitario? Así es, Gisela, y Venezuela ha venido en un proceso de descomposición acelerada desde hace ya varios años, tal vez en su peor momento hace más de una década. El chavismo, para llamarlo de alguna manera, el chavismo, primero con Chávez, luego con Maduro, ha gobernado Venezuela por un cuarto de siglo. Ya cumplen 25 años en el poder. El primer momento de Chávez, tal vez muchos de los manejos internos de Venezuela no eran tan evidentes por la gran cantidad de recursos que todavía se producían en el país. Sin embargo, el deterioro de la situación económica ya ha hecho imposible tapar los problemas de corrupción, la negligencia, y la situación que vive el pueblo venezolano desde hace 10 o 12 años es tan dramática que ha provocado la peor crisis de refugiados de la historia del continente. 8 millones de venezolanos expulsados de su país por la violencia y la pobreza. Ahora, como usted lo dice, pues han sido 25 años de chavismo gobernando Venezuela, generaciones enteras que no conocen otra cosa, y no es la primera vez que escuchamos que se cuestiona internacionalmente la falta de transparencia electoral en este país. Esta vez, María Paula, ¿cree usted que puede ser distinto? La práctica del régimen de Maduro, la práctica de un régimen dictatorial, autoritario, esa no ha cambiado. Como usted bien dice, no es la primera elección en donde el régimen es acusado por intervenir en todos los poderes, por un control que tiene, por una autoridad electoral completamente falta de independencia, de objetividad, de legitimidad, de confianza. No es la primera vez que esto sucede. Tal vez lo que hace diferente esta elección es que la población está involucrada en una proporción que nunca antes se ha visto. En las elecciones anteriores, si bien es cierto, hubo momentos parecidos a que estuvo en duda el resultado, que estuvo en duda la transparencia del proceso. En este momento creo que la presión, no solo internacional, la presión interna, los millones de personas que en Venezuela se están organizando y se han organizado porque no soportan más el régimen de Maduro, el régimen chavista. Yo creo que esto hace las cosas un poco distintas. Y la comunidad internacional también, la fuerza que hoy tiene la oposición, que se ha unido detrás de la figura de Edmundo González, respaldado por María Corina, porque recordemos que María Corina Machado participó en el proceso de primarias, también un proceso que antes no había sucedido, y en esas primarias obtuvo el 93% de la votación y Maduro no le permitió inscribirse. Entonces, los atropellos no son el fraude de estos días. Los atropellos y el abuso del sistema llevan años, inhabilitando opositores, impidiendo que los venezolanos en el exterior voten. Casi 8 millones fuera del país, solo dejaron que 69,000 se inscriban. Entonces, esta suma de acontecimientos creo que hacen inocultable lo que sucede en Venezuela. Realmente, quien no lo ve,
es porque no quiere verlo y el régimen cada vez tiene menos cómplices. Ahora, María Paula, fuera de la polémica tras estas cuestionadas elecciones en Venezuela, ¿considera usted que la continuidad del régimen de Maduro es un riesgo para la región? Sí, el régimen de Maduro ha sido un riesgo para la región en diferentes dimensiones. Primero, como modelo autoritario lleva siendo un riesgo muy duro el chavismo y no solamente es el caso venezolano. Si vemos lo que pasa en Nicaragua, hay varios casos que nos hacen prender las alarmas para no dar por sentada la democracia, para no dejar de vigilar los organismos electorales, los procesos electorales, la organización ciudadana, porque no quiere decir que una vez que uno vive en democracia, esta no puede irse para atrás o no puede perderse. Yo creo que este es un mensaje. El otro, por supuesto, el riesgo del régimen venezolano es que es un régimen corrupto, que también ha permitido y ha facilitado la operación de organizaciones ilegales en todo el continente. Algunas han salido de allí, han salido de Venezuela. Es el caso del tren de Aragua que hoy opera desde Nueva York hasta Chile y que se ha convertido en una amenaza violenta transnacional de tal dimensión que el gobierno de los Estados Unidos hace poco la declaró como una organización terrorista. Y por otro lado, por supuesto, la miseria que ha causado en su población ha provocado un éxodo y ese éxodo pone presión sobre los distintos sistemas de bienestar social o los sistemas públicos en países hermanos. En Colombia hay más de 2,5 millones de venezolanos. En Perú, en Ecuador se acercan a los 400,000 según las cifras. En Brasil también la cifra es inmensa. Entonces, los países de acogida de esta migración también han visto mucha presión sobre sus sistemas. Solamente por poner 3 ejemplos de cómo lo que pasa en Venezuela tiene que ver con todos. Más allá de algo que es natural, el principio democrático de que no podemos cerrar los ojos frente a un régimen que oprime la libertad y la democracia en su país. La reacción ha sido muy fuerte a lo que sucede en Venezuela. Incluso el Centro Carter de los Estados Unidos, en una declaración que usted misma publicó en sus redes sociales, asegura que la elección de Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Pero, ¿qué injerencia pueden tener estas declaraciones de organismos internacionales e incluso de gobiernos alertando sobre las irregularidades en este proceso electoral y el riesgo que corre la democracia, la libertad en Venezuela? ¿Qué injerencia real podrían tener luego de 25 años? Pensando un poco en las reacciones internacionales, podríamos clasificarlas en respuestas individuales de los países. Algunos países de América Latina, las cancillerías de 9 países de América Latina, entre esas la ecuatoriana, se han pronunciado en una especie de opinión compartida, pidiendo transparencia y reconteo. Un pronunciamiento, un comunicado conjunto del presidente de Brasil y el presidente de los Estados Unidos hace un par de días, y esto ha ido subiendo de tono. La Organización de Estados Americanos hace un informe del Departamento de Supervisión Electoral, que es un informe durísimo, analizando desde un aspecto técnico si las elecciones son fiables, si cumplen con los estándares. Hay un comunicado adicional del G7, los 7 países, las 7 economías más grandes del mundo, que hoy se pronuncia también de una manera muy dura. La Unión Europea no reconoce el resultado de las elecciones. Y este tema del Centro Carter, al que usted hace mención, es muy importante. ¿Por qué? Porque el régimen de Maduro, el régimen venezolano, impidió la participación de misiones de observación que son tradicionales en nuestros países. La misión de observación de la OEA, por ejemplo, o la de la Unión Europea. Y solamente permitió a medias y de manera restringida la del Centro Carter. Esto quiere decir que es una institución a la que el propio régimen reconoció como una institución válida para opinar sobre sus elecciones. Y con esta legitimidad otorgada por haber sido la única permitida por el propio régimen chavista, el que el propio Centro Carter diga que esas elecciones no tienen ningún nivel de confianza, que no pueden darse por ciertas, que no se puede aceptar sus resultados, creo yo que es un golpe mortal para el intento de fraude de Maduro. Ahora, ¿considera usted que existe una salida democrática si ni siquiera se pueden verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de las elecciones presidenciales que declaró el Consejo Nacional de ese país?
Bueno, la actuación del régimen hace que cada vez uno mire más lejos una salida pacífica, porque han empezado a detener opositores. Hay algunas personas que anuncian incluso que se pediría la detención en contra de los dos líderes, el presidente virtualmente electo y María Corina Machado. El llamado que han hecho a la operación Remate Final. Los comentarios que hicieron sobre las venganzas o las represalias que van a tomar contra opositores no auguran un ambiente ni de democracia ni de paz, pero hay un gran esfuerzo de la oposición, del comando de campaña de la oposición, que ha sido el recolectar las copias de las actas. Afirman tener ya más del 70%, hablan del 73%, del 77% de las actas y las han puesto en línea. De tal manera que para sostener el discurso del fraude o la posición oficial, entre comillas, lo que tendrían que hacer es mostrar las actas y hay con qué compararlas. Gracias al esfuerzo de la oposición, estas actas pueden ser contrastadas con las que la ciudadanía organizada ha llevado al comando de oposición. Va a ser muy difícil que el régimen oculte el verdadero resultado, que es el triunfo de la oposición democrática venezolana. ¿Qué cree usted, María Paula, que está sucediendo con esos líderes de la región que se aferran demencialmente al poder y que creen que dar paso a la alternabilidad es un fracaso político? Es gravísimo esto, no solamente sucede en Venezuela, hay ciclos que América Latina ha vivido, ciclos de mayor estabilidad democrática, pero en este momento vivimos un ciclo contrario y además con un perfil muy autoritario de líderes que intentan mantenerse en el poder. ¿Cómo se puede explicar algo así? Bueno, con instituciones frágiles, porque para evitar algo así no se puede solamente confiar en la vocación del individuo que ejerce el poder, sino que para eso necesitamos cortes que sean independientes y que impidan los abusos. Necesitamos autoridades electorales que sean y que parezcan. En el Ecuador, por cierto, no tenemos ninguna de las dos cosas, ni que son ni que parecen. Necesitamos autoridades electorales que permitan confiar en el resultado. Necesitamos también esa convicción democrática y esas instituciones fuertes en los partidos políticos, que es otra de la fragilidad institucional que vivimos en el Ecuador. Entonces, esa debilidad de las cortes, de las autoridades, de los congresos, de los partidos políticos, es la que facilita que estos líderes autoritarios pretendan perpetuarse en el poder. Por eso es tan grave, pero también es fácil de identificar. Y creo que lo que está pasando en Venezuela nos debe llamar no solamente a movilizarnos para respaldar al pueblo venezolano, sino también a identificar a sus cómplices, a los que coinciden con ese pensamiento poco democrático. Y en el Ecuador esto es el correísmo. Los primeros en aceptar este fraude electoral fueron los gobiernos de Rusia, de China, el expresidente Rafael Correa, las figuras del correísmo que el día de ayer se negaron en la Asamblea Nacional a ser parte de una resolución que pedía transparencia en el proceso electoral venezolano. Así que la amenaza del chavismo está presente en otros países y está presente en el Ecuador a través de la Revolución Ciudadana. Bueno, y justamente hablando de política, de poder, de elecciones, ¿cómo van sus cuadros para las próximas elecciones presidenciales en el Ecuador? ¿Usted será candidata a la presidencia o a la vicepresidencia por Construye? Vamos bien, Gisela, tenemos un proceso ya muy adelantado. Las elecciones primarias dentro de los partidos se tienen que desarrollar hasta mediados de agosto. Tenemos excelentes cuadros en todos los espacios y espero que pronto se dé la confirmación de la candidatura presidencial de Henry Cucalón. ¿Y usted va a ir de binomio con Henry? Yo seré parte del equipo que apoye esa campaña y la de los legisladores, pero no voy a participar electoralmente en esta elección. Entonces me imagino que regresará al país. Es probable que vaya por épocas o que permanezca en la campaña si es que es necesario. Todavía eso no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que voy a ser parte del equipo de campaña que apoyará tanto la candidatura presidencial de Henry Cucalón como la de los asambleístas de Construye, y que vamos a presentar los mejores cuadros que no sean improvisados y que tengan clara la complejidad de la situación y también soluciones para el país. Y habrán, me imagino yo, nuevas caras de Construye para la próxima asamblea, sobre todo considerando que perdieron algunos asambleístas en el camino actual de la legislatura.
Así es, tendremos algunos nuevos cuadros, otros van a repetir las candidaturas, asambleístas que han tenido una gestión destacada, van a volver a estar en la papeleta. Lo que vamos a hacer es un esfuerzo para que sea una oferta, una propuesta para el país de gente con conocimiento y con experiencia. Gobernar no puede ser una aventura. El país tiene problemas muy graves y la improvisación le está saliendo muy cara al país. María Paula, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted, Gisela. Una buena tarde. Igual para usted. María Paula Romo, líder de Construye y exministra de Gobierno. Notimundo a la carta. 60